Hola, bienvenidos a una nueva sesión de nuestra clase de química para el grado décimo. Con mucho gusto, hoy 12 de abril les envío un fuerte abrazo y mi deseo es que por favor puedan tener listas las evidencias a más tardar a las 2 p.m. del día de hoy, 12 de abril. Vamos a revisar la temática titulada Fórmulas químicas, importantísima. Toda ella ha sido planteada en la guía de trabajo número 10 y a partir de esta clase vamos a empezar a enrumbar el camino para el estudio de las funciones químicas inorgánicas y también para comprender la nomenclatura química, ¿sí? Cómo darle nombre a las moléculas. Entonces, como ven, fundamental y trascendental el aprendizaje de hoy. Por esta razón, concéntrense, por favor. Voy a empezar con esta primera diapositiva, donde se define lo que es una fórmula química. Esta es la representación de los elementos químicos que conforman un compuesto. Y también en ella se representa la proporción en la que los elementos químicos se encuentran, o lo que es lo mismo, de la cantidad de átomos que forman a una molécula. En general, una fórmula química también brinda información adicional sobre la manera en la que se unen los átomos de la molécula mediante sus enlaces químicos, ya sean iónicos o covalentes. E incluso hay tipos de fórmulas químicas que muestran la geometría o la distribución de estos átomos en un espacio lineal o tridimensional. Ese es el tipo de información que se consigna en las fórmulas químicas y que podemos extraer a partir de ellas. Entonces, ¿cómo responderíamos a la pregunta ¿qué es una fórmula química? Palabras sencillas, es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que estos se encuentran. O también una representación del número de átomos que forman a la molécula. Para nombrar las fórmulas químicas, y eso lo veremos más adelante, se emplean las reglas de nomenclatura química y existen varios tipos de fórmulas, como veremos a continuación. Valga decir que las fórmulas químicas utilizan los símbolos de la tabla periódica. H mayúscula para hidrógeno y así sucesivamente. Nunca se les ocurra alterar el símbolo químico de un elemento que hace parte de una fórmula química. Estas, además de dichos símbolos, tienen varios tipos de números. Los números que aparecen a mano derecha, después del símbolo del elemento, en estilo subíndice, que de hecho se llaman así, se refieren al número de átomos o de radicales que tiene la molécula. El número 1 no se escribe cuando nos referimos a subíndices. En el ejemplo están observando el compuesto sulfato de potasio. Nos está indicando esa fórmula que tiene 2 átomos de potasio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Y si ven cómo a partir de allí de una vez comprendimos la proporción en la que se encuentran dichos átomos formadores de la molécula de sulfato de potasio. Otro tipo de número que encontramos son los coeficientes. Estos no se escriben en letra tamaño chiquito, tamaño pequeño, sino que se ubican a la izquierda antes del símbolo y nos indican cuántas moléculas, ¿sí? Cantidad de moléculas. El subíndice nos indica cantidad de átomos. El coeficiente nos indica cantidad de moles. Este número 2 que hemos ubicado en la fórmula del sulfato de potasio que estamos trabajando, el número 2 entonces nos indica que hay 2 moléculas de sulfato de potasio representadas en dicha fórmula. De igual manera, el coeficiente número 1 no se suele escribir porque se sobreentiende que allí ya está representado. Un tercer tipo de número que podemos hallar en las fórmulas químicas son los superíndices, como veíamos en nuestra clase de números
de oxidación, estados de oxidación. Estos exponentes o superíndices se refieren al número pequeño que se escribe en la parte superior derecha después del símbolo del elemento y se refiere a las cargas eléctricas. Cargas eléctricas ya sean positivas o negativas. ¿Sí? Estados de oxidación. Por lo que los invito a que no pueden olvidar lo que muestran cada uno de estos números. Cuando solo aparece el símbolo del elemento y luego tenemos un exponente, ya sea positivo o negativo, también podemos entender que está siendo representado un ión, que si es positivo se llamará catión y si es negativo se llamará anión. ¿Sí? Bueno, vamos a cambiar de diapositiva porque voy a hablarles rápidamente de los tipos de fórmulas químicas que ustedes indagaron en casa. Tenemos la fórmula molecular y aparecen 4 ejemplos: glucosa, ácido fosfórico, agua y ácido pirofosfórico. ¿Y qué nos muestran estas 4 fórmulas ejemplificadas allí? Fórmulas moleculares. Están indicando el tipo de átomos o elementos presentes en un compuesto molecular y el número de átomos de cada clase. Este es un ejemplo sencillo del que estábamos viendo, similar al que estábamos viendo ahora con el sulfato de potasio. Solamente nos indica número de átomos de cada tipo y la cantidad, sí, número en un compuesto molecular. En cambio, si nosotros nos ponemos a observar la fórmula semidesarrollada, y aquí en esta ocasión se presentan 3 ejemplos, este tipo de fórmulas nos indican los enlaces. Fíjense, ya hay una diferencia con la fórmula molecular. Esta nos muestra los enlaces entre los diferentes grupos de átomos, con el fin de resaltar principalmente a los grupos funcionales que integran a la molécula o a la función química. Sin embargo, en el grado 10º no vamos a estar trabajando con este tipo de fórmulas todavía y las vamos a reservar para cuando lleguemos al grado 11º, ya que estas son muy utilizadas en química orgánica, donde se podrá, gracias a ellas, visualizar fácilmente la estructura de la cadena carbonada y los diferentes sustituyentes que integrasen a esa molécula. De igual manera, la fórmula desarrollada, que también estaremos trabajando en el grado 10º, nos permitirá o nos indica todos los enlaces que conforman a los átomos que están representados en ella. Pero a su vez nos indica cómo estos enlaces están ubicados sobre un plano cartesiano. Y esto a su vez nos permite observar ciertos detalles de la estructura que resultan de gran interés dependiendo del tipo de científico que la estuviera analizando. También se les conoce como estructuras de Kekulé, haciendo referencia a un científico que las empezó a utilizar. Miren en la diapositiva que les mostraba anteriormente cómo aparecía representada la glucosa y cómo aparece en esta diapositiva. Cierto, esta desarrollada es mucho más diciente. En cambio, la fórmula estructural hace referencia a una representación gráfica de la estructura de la molécula que estuviéramos representando. Y es súper interesante. También la vamos a ver en el grado 11º. Pero esta nos muestra cómo se ordenan y distribuyen en el espacio los átomos. También nos habla un poco sobre la geometría de las moléculas, porque tendemos a pensar que la geometría siempre es de tipo lineal. En ellas además se muestran los enlaces químicos dentro de la molécula e inclusive nos muestra ángulos, los ángulos de enlace, y nos permite establecer si las moléculas son bidimensionales
lineales o tridimensionales. Por su parte, las estructuras de Lewis o fórmulas de Lewis, que también se les conoce como diagrama de punto, ya las habíamos visto en una clase anterior, es un tipo de representación gráfica que muestra los pares de electrones. Este tipo de fórmulas viene a ser bastante conveniente utilizarlas cuando se trabajan las clases o los tipos de enlaces químicos, ya que, repito, esta nos permite comprender los pares de electrones que están haciendo enlaces entre los átomos de una molécula. Y también nos muestra los pares de electrones que no están enlazados y que por el momento se encuentran solitarios. Súper interesantes, ¿no? Tiene la pequeña desventaja de que cuando las estructuras son muy complejas, se hacen difíciles de representar a través de fórmulas de Lewis. Bueno, chicos, centrados en materia, nosotros en nuestra fase 2 vamos a estar elaborando 3 proposiciones en las cuales vamos a usar palabras propias para demostrar algunas de sus interpretaciones del trabajo en casa. Estas proposiciones ustedes me las van a leer y a mandar a través de una nota de voz a mi interno en WhatsApp. Todos y todas, sin excepción. Después de enviar las notas de voz, van a construir un mentefacto. En el mentefacto está casi toda la nota de la fase 2. Persona que nada más hace 3 proposiciones y no hace mentefacto, pues no ganó mayor cantidad de notas, ¿cierto? Entonces se los advierto. Allí vamos a utilizar la idea ordinal. A ver, aquí la he señalado mal, pero vamos a utilizar la idea ordinal. Fórmula química. Esa es la idea central del mentefacto que ustedes van a desarrollar a partir de este instante. Bueno, ahora vamos a pasar aquí al aspecto de la fase 3, que ese es el objetivo de ustedes, desarrollarla. Vámonos, pues. Tienen que completar la tabla que les aparece en pantalla e identificar el tipo de fórmula química de acuerdo con las instrucciones que yo les acabo de brindar. Mayor información se la voy a dejar en un audio, en un podcast, en la plataforma, en la sección de simulación y ejercitación, plataforma Google Classroom. Revísenlo, ahí les voy a orientar sobre el tipo de fórmula, pero identifíquenlas. A ver, ahí tenemos fórmula de Lewis, veo fórmulas moleculares, estructurales, semidesarrolladas, desarrolladas, fórmulas mínimas. Ahí esto lo van a poder desarrollar directamente en la guía de trabajo, les advierto, pero deben marcar con su nombre y apellidos claramente que se vea en la fotografía. Y en el punto 2 de la simulación, que es el más sencillo de todos, usted va a contar cuántos átomos hay de cada tipo. Hay algunas fórmulas, por ejemplo, la A lo dice fácilmente, hay 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno, pero las demás fórmulas quizás no lo indican tan claramente y a usted le toca contar elemento por elemento cuántos hay e indicarlos. Pero ojo, indicar de cada tipo, cuánto hay de carbono. Por ejemplo, si una molécula como la B, que solo tiene carbono e hidrógeno, entonces usted tiene que decirme, hay tantos átomos de carbono y tantos átomos de hidrógeno. Que eso quede claramente expresado en su cuaderno de apuntes. Repito, en el cuaderno de apuntes es donde se va a hacer el punto 2 de la simulación. Ténganlo muy en cuenta. Solamente voy a aceptar en la guía la punto 1 de la simulación. Y aquí en la ejercitación se encuentran ustedes a ver 5, 6, 7, 8 preguntas. 2 de ellas consisten en ejercicios. Estoy refiriéndome al planteamiento D y al planteamiento E de la ejercitación. Y para ellos, aparte de este video que ustedes están observando, también les he dejado un segundo video donde se explica cada uno de estos 2 ejercicios. Cómo determinar la fórmula molecular de los compuestos a partir de porcentajes de ellos en las moléculas o a partir de las cantidades que se suministran en dichos ejercicios. Y los puntos o los planteamientos A, B, C, F, G y H, permítanme, les voy a dar breves orientaciones, porque ustedes ya están en la capacidad, por ejemplo, de decirme cuál es la diferencia entre una fórmula estructural y una fórmula semidesarrollada.
La fórmula estructural permite comprender no solo los enlaces entre los compuestos, sino también su posición en un espacio tridimensional, mientras que la semidesarrollada tiene diferencias en que no muestra los enlaces carbono-hidrógeno cuando hablamos de compuestos orgánicos, entre otras. Revisen de todas maneras las diapositivas que les he pasado aquí para que comprendan diferencias. Entre una fórmula química general y una fórmula mínima, ¿cuál es su diferencia? Bueno, en principio, ellas se conocen con el mismo nombre, ¿sí? También se les llama fórmula empírica y se refieren a la expresión más sencilla para representar a los compuestos químicos, ya que nos indica los elementos que están presentes y la proporción mínima en cantidades, en números enteros, que hay entre sus átomos. ¿Por qué es importante el uso de fórmulas químicas para describir cambios químicos? Hombre, porque podemos en principio tener un lenguaje universal, ¿sí? En todos los países se explicaría lo mismo de la misma manera. Y segundo, porque siempre es necesario utilizar simbolizaciones para facilitar los procesos de aprendizaje, de enseñanza y el estudio de los compuestos químicos en sí mismos. 3 ventajas en el punto F, 3 ventajas y 2 desventajas de las fórmulas de Lewis. Bueno, esto les voy a dejar al criterio de ustedes, que lo busquen libremente en internet. 3 ventajas y 2 desventajas. En la G solamente les estoy pidiendo una opinión. ¿Cuál de los tipos de fórmulas químicas les parecen a ustedes que es la más completa y la más informativa? Díganme el nombre y justifíquenme por qué que ustedes creen eso, de que es la más completa y la más informativa. Y en la H, planteamiento H, ¿qué tipo de información se puede obtener o extraer a partir de los distintos tipos de fórmulas químicas? ¿Cómo van a responder allí? Van a construirme un texto y en ese solito texto van a decirme todo el tipo de cosas o informaciones que se pueden obtener a partir de las fórmulas químicas. Podemos saber cantidad de átomos, geometría espacial, posición en el espacio, estados de oxidación, cantidad de moléculas que integran un compuesto. Todo eso lo podemos nosotros conocer mediante el uso de los distintos tipos de fórmulas químicas. Bueno, ahí los dejo. De pronto lo más retador que les va a parecer son los puntos D y E, pero si consultan el video que les he dejado a la mano, donde se explican esos dos ejercicios, solamente será transcribir y dedicarse a comprender los procedimientos, jóvenes. No siendo más, muchísimas gracias por su atención.